Eskerrik asko, Sara. Ahora tenemos la cuarta y última intervención de Aitor Ibarra, que nos va a comentar un caso práctico. Han salido ya varios casos prácticos, ejemplos, que han puesto en marcha en el Ayuntamiento de Bilbao. Hola, buenos días. Egunon. Bueno, antes de comenzar quisiera agradecer a Osalan la invitación, al Ayuntamiento de Bilbao y en especial a mi jefe, al doctor Goiría, por haberme facilitado el que estuviese aquí, y a Ricardo Díaz Martín, que es catedrático en una universidad de Madrid, porque es el que me introdujo pues, en este apasionante mundo de la modelización matemática. El Ayuntamiento de Bilbao, el Servicio de Prevención, pues damos servicio a todas estas empresas que pertenecen a nuestro servicio. Desde el Ayuntamiento pues tenemos teatros, tenemos centros deportivos, tenemos el cementerio, tenemos el funicular, Mercabilbao, es decir, tenemos una actividad pues muy completa en cuanto a todos los riesgos posibles que se puedan ver, ¿no? Las características de la plantilla nuestra, tenemos un 40% de la plantilla que son policía y bomberos, y luego tenemos pues diversas actividades, ¿no? Todas las que nos podamos encontrar. Y sobre todo diversidad de horarios, que es muy importante, 365 días al año. Esta es, bueno, se suele denominar pirámide de edad. Bueno, pues como veis, pues no es una pirámide. No sé qué elemento podría representar, pero una pirámide seguro que no es. Y sobre todo está concentrada pues en esto que estamos hablando de envejecimiento y que, bueno, pues hay cantidad de documentación, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es un tema que nos preocupaba mucho en el Ayuntamiento de Bilbao. Y como la preocupación es la antesala de la ocupación, pues empezamos a pensar qué es lo que podríamos hacer. El envejecimiento no es una enfermedad, eso lo tenemos todos claro, o sea, no es una patología, y lo que vamos a hablar aquí no es patología, ¿eh? Los efectos naturales del envejecimiento, pues bueno, pues es variable en función de cada una de las personas, y hay una serie de aspectos comunes que todos conocemos y que no voy a hacer yo una disertación médica de todo ello. Pérdida de visión, audición, musculatura y pérdida de capacidad de asociación de ideas, etcétera, pérdida de neuronas. Hay gente que también las pierde sin envejecer, pero bueno. Y luego, cada persona envejece de una forma individual. Eso es importante, ¿eh? Y bueno, pues hay diferentes teorías, ¿no? Entonces, bueno, pues hay desde esta que nos dice que envejecer no es ninguna ventaja, no le gusta a nadie, empieza a sucederte cosas malas y las opciones se reducen, pues hasta otra que el envejecer no es un problema, solo tienes que vivir lo suficiente. Bueno, pues esto es un poquito para demostrar y ver que hay mucho escrito, muchos manuales, muchas teorías, pero bueno, nosotros queríamos ir a temas más concretos, ¿no? Por lo tanto, lo que hicimos fue intentar tener un rigor técnico, unos datos objetivos, con unas tendencias, unas desviaciones. Intentaremos formular una serie de hipótesis y luego implementar unas medidas de control. Y, por supuesto, pues una evolución interna, ¿eh? Lo primero que hicimos fue la obtención y depuración de los datos, es decir, todo este proyecto, pues bueno, pues en principio estuvimos mirando si había algo escrito, etcétera, no había nada, por lo menos no encontramos nada. Entonces, lo que hicimos fue diseñar qué tipo de estudio queríamos hacer. Entonces, hicimos un estudio descriptivo, un estudio predictivo, y luego una interpretación de resultados, es decir, hicimos ambos estudios para ver si convergían o no convergían, y los datos que nos estaban dando pues eran consecuentes y congruentes. Partimos de las actuaciones policiales, es decir, la policía, el estudio lo hemos hecho con todas las actividades de la Policía Municipal de Bilbao durante los años 2014, 2015 y 2016, en el cual tenemos registros, más de 100.000 actuaciones policiales, de tal forma que lo que hicimos es esa labor policial, esos puestos de trabajo, los bajamos hasta ese nivel de describir las tareas. Entonces,
Con esas tareas lo que hicimos fue evaluarlas y las comparamos con los requisitos profesionales que tiene publicados Ibermutuamur en cuanto a los requisitos profesionales para cada una de las actividades. Todas esas tareas policiales lo que hicimos fue englobarlas en 16 grandes grupos. Como podéis observar, pues el grupo 1 es el de homicidios, digo, para que luego nos quedemos con la simulación que vamos a hacer, y el grupo 9 es el de tráfico. El Ayuntamiento de Bilbao, la Policía Municipal, tiene la competencia de tráfico en exclusiva dentro de la ciudad. Entonces, como hemos dicho, vamos a establecer unas deducciones sobre los fenómenos observados, es decir, hacia dónde podemos ir con este tema del envejecimiento. Todas las tareas policiales las pueden realizar todos los trabajadores, qué problemas podemos tener, etcétera, etcétera. Planteamos una relación entre las diferentes variables, es decir, lo que vamos a conseguir es todas esas variables que pueden entrar, cómo las podemos relacionar entre sí. Es decir, pues desde el día de la semana hasta la zona o el lugar de trabajo dentro de la ciudad. Vamos a comparar y estudiar esa fiabilidad, por eso el estudio descriptivo y el estudio predictivo. Vamos a hacer un modelo matemático pues similar a lo que pueden hacer los meteorólogos. Es verdad que hay veces que miramos el parte meteorológico y va a decir que no llueve y luego está lloviendo y la realidad es otra. Por eso el modelo matemático que hemos obtenido tiene un 80% de fiabilidad, que luego lo vamos a ver. Entonces, hemos definido el problema, ya sabíamos cuál era, que los policías municipales pues están envejeciendo. Hemos recogido todos esos datos, es un proyecto integrado entre el área de seguridad ciudadana, recursos humanos y el servicio de prevención. Hemos diseñado el modelo, lo cierto es que el modelo, bueno, pues como era algo nuevo, que no teníamos documentación, pues bueno, en un principio lo estuvimos realizando de una forma, no voy a decir clandestina, pero sí que, pues bueno, pues no expresando mucho que lo íbamos a hacer porque no sabíamos los resultados que íbamos a obtener, porque si en este modelo, como estamos viendo, pues el índice de correlación que obtenemos es por debajo de un 75%, pues no sirve y, por lo tanto, todo el trabajo que estamos haciendo pues no vale. Y luego una verificación y validación de los datos, es decir, lo que obtenemos si realmente se comprueba que es real, porque podemos obtener una fórmula matemática con muchas variables, muchos exponentes, pero realmente pues, no se adecua a la realidad que tenemos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, dentro de los requerimientos de tareas tenemos 4 grandes grupos que todos conocemos, vamos a pasar muy rápido: la carga física, postural, mental y neurosensorial. Dentro de estos 4 grandes grupos, lo que hemos hecho ha sido valorar en cada uno de ellos pues, unos determinados subcapítulos, vamos a decir, como es el consumo de la energía, energético, el manejo de cargas, el ritmo de trabajo. Dentro de la carga postural, las posturas forzadas, hombro, codo, muñeca, bueno, pues lo ven ustedes, ¿no? Carga mental, exactamente lo mismo, y la carga neurosensorial. Y todo esto está tabulado con ese estudio que está hecho de los requerimientos profesionales de Ibermutua. Una vez de tener esas valoraciones de cada uno de los 16 grupos con ese esquema, lo que hemos hecho ha sido compararlo con el método FINE. El método FINE, pues la mayoría o todos los que estamos aquí somos prevencionistas y no vamos a explicarlo, ¿no? Pero sí que es cierto que el método FINE es uno de los métodos que nos permite obtener un valor numérico. A diferencia de los métodos binarios en el cual no podemos priorizar cada una de las acciones, salvo que tengamos una muy mala o... En este caso lo que nos va dando es un valor, por lo tanto le podemos priorizar. Como todos sabemos, en el método FINE tenemos consecuencias, exposición y probabilidad. Entonces lo que hicimos fue esa comparación del método FINE con el grado de requerimiento profesional. Por lo tanto, lo que establecimos fue una comparación, es decir, qué relación hay entre unas y otras. Entonces, el grado 1 de requerimiento profesional, pues se adecua o se compara con el riesgo aceptable del método FINE. El grado 2 con el riesgo moderado del método FINE. El grado 3 con el riesgo notable del método FINE, corrección necesaria o urgente. El 4 con el riesgo alto del método FINE, corrección inmediata. Y Ibermutua no tenía un requerimiento profesional 5, porque quiere decir que no se puede realizar la tarea. Entonces le comparamos con el
riesgo muy alto o grave inminente, que es la paralización inmediata, y por lo tanto, pues ambos convergen y el grado de requisito profesional te dice que no puede ser, no se puede realizar ese trabajo, y el método FINE también te dice que tienes que detener la actividad, por lo tanto, estamos en las mismas. En el estudio descriptivo comparamos todas esas actuaciones de la Policía Municipal. Solamente voy a mostrar el año 2016 porque el 2014 y el 2015 son exactamente igual. Si pondríamos las gráficas, lo único que varía es la semana de fiestas de Bilbao, que en una ocasión, pues luego lo veremos, pues es la semana X y en otra es la semana X+1 o X-1. Entonces, lo que sí detectamos, y ha sido uno de los factores a la hora de poner, por ejemplo, el calendario de la Policía Municipal para el año 2018, ha sido uno de los factores, no digo el único, pero ha sido uno de los factores para justificar que los fines de semana pues hay más actuaciones de la Policía Municipal y, por lo tanto, pues es cuando más recursos hay que dotar, de agentes, etcétera. Entonces, esto vamos a ver, luego se van a ir ustedes quedando, son las diferentes variables que hemos metido en el modelo matemático. Entonces, el día de la semana vemos que tiene una relevancia. Si ven, hay las diferentes actuaciones, el sábado y el domingo es cuando más actuaciones hay. Perdón, el día del mes, aunque vean ustedes que el día 31 baja mucho, simplemente es por una cuestión de que solo hay 31, o sea, solo hay 6 meses que tienen 31 días, por lo tanto es justo la mitad y por lo tanto pues el día de la semana, el día del mes vamos a ver que no tiene ninguna significación en cuanto al modelo. La semana del año pues sí que se observa que baja en la semana del 11 al 13, que es Semana Santa. Julio y agosto baja bastante la actividad, sube esa que está marcada, que es porque coincide con la semana de fiestas de Bilbao, y en cuanto al mes del año, pues pasa absolutamente igual. El mes de marzo es cuando menos actuaciones hay, julio y agosto también baja, y luego es significativo el mes de diciembre que suben las actuaciones. En cuanto a la hora de trabajo, pues es importante a la hora de trabajo del día, de las 24 horas, pues hay un valle entre las 4, las 5 y las 6 de la mañana, vuelve a repuntar hacia las 2 del mediodía y vuelve a repuntar otra vez, desciende, cuando a partir de las 2 de la tarde pues se relaja, se echa la siesta y a partir de las 9 de la noche pues las actuaciones policiales son mayores. En cuanto al grupo de actuación, es lo que estábamos hablando de los 16 grandes grupos que hemos agrupado esas actividades policiales, y vemos que el grupo 9 es el que más actividades policiales tiene. El grupo 1 es el de homicidios, el de más riesgo. Si lo llevamos a los diferentes distritos de Bilbao, en Bilbao tenemos 8 distritos y los 2 distritos que más actuaciones policiales tienen, el 5 y el 6, que corresponden a las zonas, vamos a decir, más céntricas de Bilbao. Si posteriormente agrupamos por grupos de actuación y por distritos, pues vemos que incluso dentro de cada uno de los distritos las actuaciones también, pues el grupo más importante es el de tráfico, los grupos 1, 2, pues son todos calcados en cada uno de los distritos. No hay ningún distrito que tenga una diferenciación clara. En cuanto a la hora del día, también por distritos, pues también se ve que hay un valle hacia las 3, 4, 5 de la mañana, vuelve a subir hacia las 2 de la tarde, vuelve a bajar y a las 8 de la tarde, 9, vuelve a subir. Y eso se repite en cada uno de los distritos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos seguir haciendo todas esas gráficas, las hemos hecho, las hemos demostrado, pero bueno, no les quiero aburrir con todos esos estudios. Y posteriormente hemos hecho el estudio descriptivo y ahora vamos a pasar al estudio predictivo. Entonces, en el estudio predictivo, no les voy a aburrir con las matemáticas, pero sí para que ustedes entiendan por qué hemos elegido el modelo de regresión no lineal multivariable. No lineal porque no representa una línea lo que vamos a obtener, ¿no? Posteriormente, no puede ser un análisis de correlación porque no hay una relación entre las diferentes variables, no hay ninguna relación entre lo que estamos hablando de día de la semana o zona de Bilbao. Aunque Bilbao seamos muy importantes, pues no hay esa relación.
Luego, en cuanto a las variables, puede ser una regresión simple, una regresión múltiple, y lo que nos vamos a ir es a una regresión exponencial. Lo hemos utilizado lo hemos hecho con el Star Graphics, que es un programa informático, y las variables que hemos introducido son todas índices adimensionales. Lo que vamos a obtener es esta fórmula. Es una magnitud de riesgo, MR, que es lo que queremos obtener, y lo que tenemos son las 7 variables que vamos a meter. K es una constante, y luego tenemos el día de la semana elevado a un exponente, el día del mes elevado a un exponente, la semana elevado a un exponente, el mes elevado a un exponente, la hora del día elevado a otro exponente, el grupo, aquellos 16 grupos que hablábamos, elevado a un exponente, y luego el distrito de Bilbao elevado a otro exponente. Y lo que vamos a calcular son esos exponentes, de la A a la G. ¿Para qué? Para que luego en un programa, pues como pueda ser el Excel, que hagamos, luego vamos a hacer una demostración, pues teniendo esos exponentes ponemos el día de la semana, el día del mes, etcétera, y nos da esa magnitud de riesgo. Y vamos a ver cómo varía. Los resultados obtenidos hemos hecho para el año 2016, para el año 2015 y para el año 2014, y luego en su conjunto, los 3 años. Tenemos un intervalo de confianza del 90% y el índice de correlación en este año 2016 es del 82,55. En estos estudios, por encima del 75% es aceptable, por encima del 80% es bueno, por encima del 90% es impresionante, yo no lo he visto, pero seguro que hay estudios que tienen una correlación bastante importante. En el año 2015, con el mismo intervalo de confianza, el índice de correlación nos baja al 79,34%, y en el año 2014 pues también nos baja un poquito el índice de correlación al 79,05%. Sí que hemos visto este programa informático de recogida de datos de la Policía Municipal, se instaló en el año 2012, entonces según van metiéndose los datos con mayor acercamiento por parte de los agentes que lo meten, pues se va dimensionando mucho mejor. Entonces, los resultados obtenidos para los 3 años, tenemos un intervalo de confianza del 90% con un índice de correlación del 80%. Que es bastante bueno. Bueno, tenemos el número de iteraciones y luego el número de llamadas a la función, que son 408. Esto lo que hace es que cuando está calculando el programa está media hora que no sabe si se ha quedado bloqueado el ordenador o es que está pensando, y al final terminas que está pensando. Posteriormente hablábamos al principio de que lo que habíamos hecho es una verificación y una validación del método. Con esta gráfica lo que queremos demostrar es que tenemos una magnitud de riesgo en el eje de las X experimental y otra magnitud de riesgo con la fórmula. Es decir, lo que hemos hecho ha sido dividir cada uno de esos registros, de los 100.000 registros, le hemos puesto la magnitud de riesgo que nos da con el método experimental y la magnitud de riesgo que nos da con la fórmula. Hemos dividido uno entre otro y si fuese perfecto el método, pues nos daría la línea verde. Uno entre otro nos tiene que dar un número dividido entre el mismo número nos da 1, por lo tanto nos da en la recta que estaría la verde. Y los resultados que tenemos pues es lo azul. Y entonces se ve ese cono, que es lo que estamos hablando, que tiene un índice de correlación del 80%, que es ese cono de abertura. Estas son las 3 fórmulas que hemos obtenido para los 3 años diferentes. Y lo que vemos es, esta es la fórmula inferior es la que nos ha salido para los 3 años en conjunto, y lo importante es de cada una de estos exponentes, si vemos, los que más alto es el exponente, más importancia tiene la variable dentro de la consecución o de la magnitud de riesgo. Por lo tanto, el grupo, si se fijan, independientemente es un valor, independientemente del signo, es cuanto más grande sea el exponente, mayor significación va a tener la variable que estamos obteniendo. Y por lo tanto, el índice del grupo es lo más importante. El distrito, la hora y el día de la semana tienen más peso,
Y, si se acordarán, en el estudio descriptivo veíamos que el día del mes no tenía prácticamente relevancia, veíamos que era prácticamente todos y hemos hecho lo del día 31, que no tenía significación, que solo había 6. Por lo tanto, aquí en el estudio predictivo también nos demuestra que el día de la semana, el día del mes no es importante. Si se fijan, el día del mes es 0,006, es el valor más bajo de todos ellos. Entonces, ahora vamos a sacar ese Excel que hemos preparado, en el cual pues metemos el día de hoy, que es 15, el mes es 11, la hora, pues prácticamente las 13 horas, el grupo es el 1, el que está puesto, y estamos viendo que tiene una magnitud de riesgo de 88. Si metemos el grupo 1, os acordáis que era el de homicidios, Si metemos el grupo 9, que es el de tráfico, el de gestión del tráfico, nos baja a 24. Y luego va variando pues, por cada uno de los distritos. Efectivamente, cuando metemos otro distrito, pues varía un poquito, pero no mucho. Nos va dando otro valor. Entonces, para concluir, el envejecimiento de nuestra plantilla es una realidad y debe de ser una oportunidad. No es un problema. Debemos de los puestos adaptados a las condiciones reales de trabajo. Un valor añadido tiene que ser la experiencia y debemos de aprovechar la experiencia que tienen nuestros agentes. Puede proporcionar una disminución del absentismo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que vamos a intentar, no ya por puesto de trabajo, sino por labores. Dentro de un puesto de trabajo, esos agentes podrán hacer pues, el 80%, el 90% o el 99% de sus labores. Quizás hay alguna, pues dependiendo cuáles sean, pues que no puedan realizar. Y, por lo tanto, pues nos dará un aumento de la satisfacción por esas tareas realizadas. ¿Hacia dónde podemos ir? Bueno, pues los modelos matemáticos nos pueden ayudar a esa predicción de las actuaciones policiales. Los modelos ofrecen una priorización de esas magnitudes de riesgo y, bueno, nosotros lo hemos aplicado a las actuaciones policiales, pero se pueden aplicar al estudio o a la investigación de accidentes o de cualquier otro concepto que puedan surgir. Muchas gracias y he concluido.